Estamos estudiando el Salmo número 3 y vamos con la segunda parte de este Salmo que habla de la confianza en Dios del rey David. Dice en el versículo 3 al 8, «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición». En la primera parte de este salmo habíamos visto cómo David vivió la traición de su hijo Absalón y el abandono de muchos de sus aliados, además de esa sensación de que hasta Dios lo había abandonado por causa de su pecado. Dice, «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí». Aunque muchos decían que no había ayuda para él en Dios, David sabía que Dios era su escudo. Otros, incluso muchos otros, no pudieron quebrantar la confianza de David en un Dios de amor, de misericordia que le ayudaba. Bajo el ataque de un enemigo astuto y despiadado, David necesitaba un escudo. Él sabía que Dios era su escudo. Esta no era una oración para pedirle a Dios que cumpliera con esto. Esta es una fuerte declaración de un hecho que él había contrastado muchas veces en su vida. «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí». Cuando tenemos una fe sana, aunque nos toque pasar por momentos de intenso ataque espiritual, de situaciones adversas, complicadas, reconocemos que Dios mismo es el que, esa arma defensiva que es el escudo, es Él. Porque Dios defiende y pelea por su pueblo. Recordemos cuando Israel estaba indefenso en el desierto y contrataron un profeta para maldecirle, como Dios actuó a favor de su pueblo. Un profeta corrupto llamado Balaam había sido contratado para maldecir al pueblo de Dios, y mientras éste nada sabía de eso y continuaba tranquilamente con su vida, Dios trató con Balaam, y cuando éste iba a maldecir, Dios trastocó los planes y finalmente terminó bendiciendo al pueblo de Israel. En el Salmo 34:7 dice, «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Hoy tenemos que hablar que por un lado tenemos la sangre de Jesucristo y que la Biblia dice que donde está, esta se encuentra, la sangre del Cordero, allí el maligno no puede tocar. Y por otro lado, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 6, nos enseña a tomar el escudo de la fe con el cual apagar los dardos de fuego del maligno. Esto es precisamente la manera que tenemos de salvaguardar nuestros pensamientos y nuestro corazón de las mentiras del diablo, de su condenación, porque David vivió precisamente una condenación en su mente y en su corazón. Y esa condenación venía a través de esas flechas encendidas de parte del diablo, a través de las palabras de otras personas a nuestros pensamientos. Y la forma de defendernos es con la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades. Y esa fe es un escudo poderoso con el que apagar ese fuego de maldad, que es la condenación con que el enemigo de nuestras almas quiere que vivamos y tenernos así postrados. En Romanos capítulo 8 dice, «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Sigue diciendo el Salmo que David decía
que Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios era más que la protección de David. Él era también el que puso a David en un terreno más alto, levantando su cabeza o mostrándole su gloria. No había nada glorioso o que levantara su cabeza a las circunstancias que David estaba viviendo, pero sí lo había en su Dios. Una persona que vive condenada por su pecado es una persona que vive avergonzada, por lo tanto camina por esta vida con su cabeza gacha, escondida. También esta actitud nos recuerda a los esclavos que no podían levantar su cabeza delante de sus amos, ni podían mirarle a los ojos. Y recordemos que la Biblia nos enseña que el pecado esclaviza, por lo tanto, el que se siente condenado sigue caminando como si fuese esclavo, con la cabeza gacha. Por eso dice, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. La Biblia también nos enseña que en Juan, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el perdón de Dios actúa, Él perdona. Y cuando Él perdona, ya no hay acusación ni condenación. Y ese perdón trae libertad, y no solo libertad, sino también restauración al lugar de hijo, como la parábola del hijo pródigo. El padre no solo recibió a su hijo, sino que le hizo cambiar de ropas y le puso su anillo e hizo fiesta, una restauración completa. Esto trae libertad. Y Dios mismo es el que levanta la cabeza, porque ya no somos esclavos, sino hijos de Dios. Los hombres hallan gloria en toda clase de cosas, fama, prestigio, posesiones. David halló su gloria en Jehová, porque había comprendido que nada tenía por él mismo, sino por la gracia de Dios. Nada tenía y nada poseía con lo que gloriarse, solo de la bondad de Dios. En nuestro caminar nos daremos cuenta de que nada de lo que somos o tenemos, de nada podemos gloriarnos, enorgullecernos, presumir. Solo podemos dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que hace, y aún en fe en su palabra, por lo que el Señor hará por cada uno de nosotros. El rey David sigue diciendo, con mi voz clamé a Jehová. Hay varios tipos de oraciones y estas van cambiando según las circunstancias que uno va viviendo. Generalmente cuando estas circunstancias son adversas, acuciantes, como las que estaba viviendo el rey David, seguramente sería un clamor, y esto es en voz, quizás alta, pero no tanto en el tono, más bien con la garganta desgarrada, no tanto, como dije recién, por el tono alto o grito de la voz, sino por el dolor y la aflicción de la situación. Y Dios mismo nos enseña que debemos clamar. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Hay oraciones que son de compromiso, hay otras que no se hacen con la fe necesaria. Pero la desesperación de ciertos momentos hace que sea un clamor que sale de lo más profundo de nuestra alma. Y ahí es cuando Dios responde desde lo alto. Una oración de clamor generalmente tiene una característica: es perseverante. En Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí mismo Jesucristo está enseñando acerca de que una oración que es respondida es una oración que es perseverante. En el Salmo 88:1 dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Otra enseñanza más que nos muestra acerca de lo que es el clamor. Una oración que sale de lo profundo del alma,
pero que también es perseverante. Y él me respondió desde su monte santo. Otros decían que Dios no quería tener nada que ver con David, pero él podía decir gloriosamente, él me respondió. Aunque su hijo Absalón se apoderó de Jerusalén y obligó a David a salir de la capital del reino, David sabía que Absalón no estaba entronizado en el monte santo de Dios. Se había entronizado en la capital, pero no delante de la presencia de Dios. Dios mismo aún mantenía esa posición y escucharía y ayudaría a David desde su monte santo. En el Salmo 34, versículo 6 dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué importante que a pesar de lo que podamos estar viviendo, lo duro y difícil, podamos con humildad de corazón, porque cuando dice este pobre, habla de la pobreza espiritual, habla de la humildad. Un corazón contrito y humillado no desecha al Señor. Por eso dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios resiste al soberbio. Hay mucha gente que ora en forma altiva y soberbia. Dios la resiste. Por más que vayamos con toda la teología, por más que vayamos con todo el conocimiento, pero si vamos con altivez, con arrogancia, con soberbia, Dios resiste al soberbio, pero su gracia está con el humilde de corazón. Y debo reconocer que muchas veces hay situaciones como las que vivió el rey David. Recordemos que el rey David había sido traicionado por su hijo Absalón, abandonado por sus amigos, compañeros de batallas, abandonado por el pueblo que él amaba. Hay muchas veces y hay muchas circunstancias que lo que tienden es a humillarnos. No digo que David haya sido arrogante o esté en un periodo de arrogancia, pero sí digo que muchas veces en nuestras vidas Dios tiene que permitir cosas para que nos humillemos, para que no vayamos con soberbia, arrogancia, autosuficiencia. Los éxitos, entre comillas, cuando la vida va bien y las cosas van bien, muchas veces caemos en esa altivez, en esa arrogancia, en esa autosuficiencia, en ese orgullo. Y ahí es donde Dios tiene que permitir ciertas cosas para que volvamos a humillarnos de Él y podamos decir, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En el Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Estas son palabras que Dios habla a través del salmista hacia sus siervos, hacia los que le buscan de corazón. Dice, me invocará y yo le responderé. Qué bueno que podamos acercarnos, como dice en Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y cuando vamos al trono de la gracia, le invocamos y Él nos responde. Y Él está con cada uno de nosotros mientras le busquemos de todo corazón, con humildad en el corazón. Dice que Él está con nosotros en la angustia. Dice que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, aún en los momentos más difíciles, Dios está con nosotros. Y dice, lo libraré
y le glorificaré. En Isaías capítulo 58, versículo 9 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá Él, heme aquí. Esto me hace acordar cuando el rey Salomón, el hijo de David precisamente, que ocupó el trono en lugar de su padre, en el momento de ocupar el trono, él sintió la carga, el peso de la responsabilidad que tenía y clamó al Señor. Y el Señor le preguntó qué quería que le haga. Qué bueno que es cuando vamos al Señor y el Señor nos responde. Y dice, heme aquí. Dios dice que el corazón, su oído está inclinado al clamor de sus hijos. Que podamos nosotros entender y acercarnos a Dios sabiendo que su corazón, su oído está inclinado a lo que oremos, a lo que pidamos, siempre y cuando no pidamos en necedades. Y disculpa que te lo diga así, tonterías. Salomón, cuando Dios le dijo acerca de qué era su petición, él le dijo, tú me has puesto por rey en lugar de mi padre en este pueblo tan grande, tu pueblo. Y le pidió sabiduría para saber administrar el pueblo. No le pidió, no anduvo con tonterías. Le pidió sabiduría para poder servir a ese pueblo. Dios le respondió que por cuanto no había pedido ni riquezas, ni la cabeza a sus enemigos, ni fama, ni nada de eso, Dios le daba sabiduría. Pero además le daba todo lo otro. Esto me recuerda cuando dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. O sea que lo importante, eso es lo que debemos orar. Lo relevante, no las cosas secundarias. Busca lo relevante delante de Dios y Dios se ocupará de lo secundario. Y por último vamos a ver 1 Pedro capítulo 3 versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué diferencia la actitud de Dios para con unos y para con otros? Para con los justos, los justificados por la sangre de Jesucristo. Su oído, su corazón está atento. Pero para con los otros no es así. Al contrario, para con los otros el rostro del Señor está contra ellos, contra los que hacen el mal.